incluso sin mostrar todas las actas, ya lo protocolizaron. Todo eso da para que, bueno, además el reconocimiento internacional de sus aliados, pues todo eso da un Maduro hoy abroquelado, asentado y apuntalado en el poder. No lo veo. Para mí. No veo a este Maduro fortalecido. Para mí depende, para mí depende de la amplitud que tenga la movilización social. Es decir, hoy todo está en qué tan profunda, qué tan amplia y qué tan aguda y persistente sea la movilización social. Creo que es la única respuesta a esa táctica que he descrito de Maduro. Si esa movilización social, si esa amplitud que pueda tener no es suficiente, creo que se queda. Mire la imagen, Aurelio, esta imagen de las estatuas de Chávez tumbadas, las cabezas de Chávez arrastradas por una motocicleta. Esto era impensable en Venezuela. Sobre la situación. y eso es clave para la propaganda, y acuérdese usted, son imágenes muy parecidas a las de Egipto y la primavera árabe, pero yo no creo que se caiga, ¿sabe? Además porque tienen la ayuda de los cubanos, que saben cómo quedarse atornillados al poder, como lo han hecho perfectamente los Castro y compañía durante 65 años. Es que el escenario es que para allá podemos ir, más allá que la gente esté hoy aparentemente protestando en Caracas y que lo puedan hacer por los próximos días. Si alguien sabe de inteligencia es Cuba, y si alguien le gana a los gringos a todos los demás, Paola, son los cubanos. ¿Sabe qué diferencia hay entre Cuba y Venezuela? Que en Venezuela hay venezolanos. En Venezuela ha habido muchas revoluciones. En Venezuela tiene una larga historia de protestas y de levantamientos. El último o el penúltimo había sido el del mismo Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó al poder por cuenta de una insubordinación, de un levantamiento, siendo el coronel del ejército. Néstor, va a depender de que estos focos, de que estas protestas se mantengan y que algunos militares en la base de la Guardia Nacional, de la Policía Venezolana, en la base empiecen a voltearse. Si esto toma momento y se vuelve un efecto cascada, Maduro se cae. Pero va a depender crucialmente de esa base. Y yo pienso en este momento un coronel o un teniente coronel, es decir, un oficial de rango medio alto, que decida con mando en bastante tropa, decida voltearse y empezar a generar momento para esa sublevación, digamos, de las fuerzas militares. Pero no estoy... Maduro se termina cayendo. Daniel, que... No con un golpe militar, sino con un golpe de la población, Aquí sí, no es... A eso me refiero. No es que vaya a haber golpe militar, pero cuando Maduro dé la orden, Felipe, que es mi teoría, de atacar a la población, a eso que él llama la extrema derecha, al nazismo, sí, al fascismo. llamita que se prende, llamita que se apaga, dijo. Y la otra cosa esa frase es de Hugo Chávez, si usted la recuerda, ¿no? Sí, pero la dijo ayer Maduro, ¿no? No, la otra cosa es que en la medida en que la comunidad internacional no baje la guardia tampoco, y los venezolanos no se sientan solos en esta lucha, en esta gesta contra la dictadura, pues ellos no van a desfallecer. Por eso hay que mandar mensajes de solidaridad, de esperanza, de que sí se puede lograr ese derrocamiento de Nicolás Maduro, que cometió un fraude, insisto, en las narices de todo el planeta. Fue todo el mundo que vio cómo durante 6 horas no hubo ningún tipo de boletín parcial de información, y sencillamente documentado. Eso está completamente documentado, la estadística lo demuestra. Entonces, una combinación de la gente enardecida porque sienten que les robaron, como decían ayer todos esos manifestantes que bajaban de las lomas de Caracas, más el apoyo de la comunidad internacional y la solidaridad, creo que sí lo logran. 7 de la mañana, 3 minutos. Pues ojalá, Ricardo, me envían desde Venezuela los siguientes datos con las actas electorales. Quiero preguntarle a usted que está en Caracas si estos son datos ciertos, porque están circulando y se vuelven datos de redes sociales. Quisiera la confirmación con usted. Zulia ganó Edmundo López con el 89%. Miranda ganó Edmundo López con el 76%. En Caracas el 78%, Carabobo 75%, Lara 86%, Aragua 87%, Anzoátegui 79%, Bolívar, estos son estados de Venezuela, 91%, sí. Táchira 93%, Falcón 72%, Sucre 88%, Monagas 82%, Portuguesa 71%, Mérida 92%, Barinas 78%. Estos datos, Ricardo, ¿son los datos de María Corina Machado?
Es que aquí estamos mirando la página que habilitó anoche María Corina Machado, tal vez un poco distintos porque Nicolás Maduro tiene un poco más de votos, pero en líneas generales es el porcentaje, 73%, 70%, en ese rango está la votación de Edmundo González y un poco menos de 30% Nicolás Maduro. Digamos, cifras del 90% para Edmundo González pueden sonar demasiado altas, pero la gran tragedia, Néstor, en este escenario es que han pasado ¿cuánto? 2 días desde las elecciones y no hay cifras oficiales, no han publicado las actas. En la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela usted no encuentra cuáles fueron los resultados desagregados por estado, por ciudad, por municipio. En Colombia el sistema es muy distinto y usted sí puede, pues lo consultamos en tiempo real cuando hay elecciones en Colombia. Sabemos todo el tiempo la transmisión cuántos votos hay, Héctor, en cada sitio del país y cuántos tiene cada candidato. Aquí no sabemos nada, aquí no tenemos ni idea porque no han publicado nada. No, claro, pero a mí de los datos que ha publicado María Corina Machado y pues los opositores a la dictadura, me llama la atención y me llena de desesperanza que 1 de cada 3 venezolanos haya apoyado a Maduro. Porque claro, suena mucho, 68-32, creo que fue el dato que dieron ayer en la tarde. 68-30. Y eso lo que quiere decir es que 2 de cada 3 que votaban, 2 iban y lo hacían por el señor Edmundo González y 1 por Maduro, que no es poca cosa. A mí realmente en la conversación Héctor, que estamos teniendo, Néstor... No se sorprenda tanto, esa tercera parte es lo mismo que tiene Petro en Colombia. Pero en la conversación que estamos teniendo del régimen. En la conversación que estamos teniendo de si se va o se queda Maduro, esa tercera parte, que seguramente son grupos organizados y, como usted dice, por supuesto, sostenidos por el régimen, pues son pues personas que van a hacer la contra a esta esperanza que puede tener alguna gente del pueblo sublevado. Es que es el pueblo contra unas organizaciones que son también del pueblo y que no son menores, porque es la tercera parte de la población organizada, seguramente armada, mejor dispuesta, en fin. Entonces, por esa variable es que yo francamente creo que Maduro las tiene consigo. Entiendo su preocupación. A mí lo que me parece, Héctor, es que, por otro lado, es predecible que una tercera parte viva del régimen, apoyan al régimen, porque claro, ese régimen tiene, por otro lado, una base política que no se puede desconocer. Ahora, el 30% es exactamente lo mismo con lo que fue elegido el presidente Petro en Colombia, es lo mismo que sacó el presidente Petro en la primera vuelta electoral. Señor. Llevan 25 años en el poder, por supuesto que tienen una base popular arraigada, sumado a lo que ha significado el esquema que durante muchos años se han utilizado para someter a una parte de la población, sobre todo a los más humildes, los CLAPS, los subsidios, los puntos rojos. Fíjese usted que todavía existen puntos rojos que son increíbles cerca de los puestos de votación. Entonces ponen un sitio allí para saber si la persona fue y votó supuestamente por el candidato del oficialismo, para seguirle entregando los subsidios, los beneficios, los mercados. El sistema está muy bien montado, macabramente bien montado, y entonces, por eso tienen 1 de cada 3 votos. Se la valgo, Ricardo, no solo los que viven, sino los asustados, a los que dejan intimidar por cuenta de que son funcionarios públicos. Entre otras cosas, allí también hay un gran botín electoral. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundos, balance de los heridos, los detenidos, los muertos en las manifestaciones que se han subido de tono en Venezuela. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es tan grave la situación de orden público que Colombia emite un último comunicado, el segundo, haciendo una invitación a la paz. El gobierno de Maduro reacciona con virulencia, aislándose, ha ordenado el retiro inmediato de personal diplomático en Caracas de las embajadas de 7 países, que son Uruguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Perú y Chile, que es un país gobernado por la izquierda, el presidente Boric enviando un mensaje, la verdad, muy insensato, diciendo que esto no es un tema de ideologías. El presidente Maduro, por otro lado, radicalizando su discurso. Dice que detrás de los desórdenes está la diabla, la demonia, que se quiere vestir de santa, refiriéndose a María Corina Machado, por otro lado, que es la heroína de esta epopeya. Él también atacó a Edmundo González, al que amanece diciéndole que es el Guaidó 2.0 y que no habrá impunidades. Este Maduro cada vez más desordenado, más desesperado, llevando a Venezuela al aislamiento diplomático. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Hoy es un martes, desafortunadamente, que tiene a Venezuela al borde de enfrentamientos y de violencia política. Todo producto del fraude de Nicolás Maduro. Aparecieron en las últimas horas grupos paramilitares encapuchados, como no, muy fuerte armados. Un tren del llano, muy parecido, dicen ellos, al tren de Aragua, que se ha hecho célebre a nivel internacional, que está armado con la teoría de defender a los venezolanos en las calles. En las últimas horas, 7 personas muertas, decenas de personas heridas, 46 manifestantes detenidos por el régimen. Hay 4 estatuas de Hugo Chávez que fueron derribadas, destruidas las cabezas de Hugo Chávez de las estatuas, arrastradas por calles de diferentes ciudades. Y esta madrugada de martes fue incendiada la alcaldía de Carirubana, que es una ciudad en el estado de Falcón. Una situación de crisis, dice el presidente Maduro, con todo el cinismo del mundo, como todo lo que hace, que él está evitando un baño de sangre porque dio la instrucción a sus tropas de no enfrentar a los millones de venezolanos que salieron a las calles. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Sigue la huella de levantamiento en Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal. Su director es don Alfredo Romero, está en Caracas en este momento, estudiando qué es lo que ha pasado desde el domingo de las elecciones fraudulentas. Señor Romero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? En las manifestaciones de ayer, que son, les hemos visto las imágenes en todo el mundo a través de las redes sociales, ¿cuántos heridos, señor Romero? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos capturados? Bueno, vamos a empezar por la primera, quizás más importante. Ha habido verificados por la organización nuestra 5 personas asesinadas, de los cuales, por cierto, hay 2 menores de edad, un muchacho de 15 años en el estado Zulia y una muchacha de 16 años en el estado Yaracuy. Verificados por el Foro Penal también. Cuando digo verificados por el Foro Penal es que hay que esperar lamentablemente que la cifra es más alta, porque hemos verificado que tenemos nombre y apellido, hemos hablado con el familiar, hemos confirmado realmente lo que ha ocurrido, y en el caso de las detenciones, incluso los abogados del equipo nuestro del Foro Penal los ha asistido, atendido. Pero perdón, en total, entonces, señor Romero, antes de hablar de los detenidos, ¿estos muertos fueron asesinados por quién? ¿Quiénes son? Bueno, hay diferentes organismos. Básicamente se habla de la Policía Nacional Bolivariana en unos casos, la Guardia Nacional en otros. Sin embargo, hasta ahora no podemos realmente determinar específicamente las responsabilidades, ¿no? Pero sí, eso es el lugar donde se encontraban, estaban estos cuerpos de seguridad, ¿no?
Sí. En cuanto... ¿Y los mataron cómo? ¿Hay algún factor de identidad? Sí, estos son heridos de bala. Estos son heridos de bala en protestas, ¿no? Heridos de bala que han resultado asesinados, porque hay otra cantidad de heridos de bala que es muy difícil determinar al día de hoy, ya que hay varios en todo el país. Y recuérdense que estamos hablando de todo el país. Hay que recordar que el día de ayer y hasta la madrugada hubo protestas en todo el país, hubo realmente una avalancha de personas, sobre todo en el lugar donde más hubo fue en Caracas, y todavía hasta ahora estamos verificando cada una de las situaciones que ha ocurrido. Recuérdense que estamos hablando ahorita de nuestro centro de operaciones y de denuncia, y la atención jurídica de personas está procesándose en este momento a cada minuto, ¿no? Entonces lo que hablamos ahorita puede variar en 10 minutos, ¿no? Sí, señor Romero, son 5 personas, de momento las cifras de 5 personas que fueron verificadas, 5 personas asesinadas en medio de las manifestaciones. ¿Y cuántos heridos y qué tipo de heridas tienen, señor Romero? Bueno, los heridos de bala no podemos determinar el número, sería muy general todavía, porque para nosotros poder verificarlos tenemos que ir al lugar donde están al día de hoy atendidos, están hospitalizados, etcétera, y no lo hemos hecho en este momento. Pero hay los reportes que hemos tenido vía centro de denuncias, por ejemplo, 5 heridos de bala en Carabobo, 10 heridos, por lo menos 10 heridos de bala en Caracas. Sin embargo, repito, esas cifras son seguramente, les puedo asegurar que son bastante menores a lo que está ocurriendo. Les puedo hablar, sí, verificados de los detenidos, personas que han sido detenidas. Sobre eso quiero preguntarle, señor Romero, ¿qué se sabe? Porque las imágenes han sido muy elocuentes sobre la cantidad de personas que son conducidas por la Guardia Nacional o por la policía venezolana. ¿Cuántos detenidos tienen ustedes confirmados hasta esta hora? Sí. En total, hasta ayer 12 estamos haciendo un corte ayer a las 12 de la noche, son 97 personas detenidas. Repito, verificadas las detenciones, que conocemos su detención. Obviamente, y discúlpenle redundar en esto, pero hay que recordar que esta cifra es muy conservadora. Seguramente hay muchos más detenidos. Y nosotros como Foro Penal, pues recibimos la denuncia, verificamos la persona donde se encuentra y confirmamos realmente esa detención. Sí. La mayoría ¿en dónde están? Eso le quería preguntar. En Caracas. Sí, en Caracas hay 28 confirmados, en Barinas sería el estado con la mayor cantidad también de 18 personas, después el estado de Aragua con 14 y así sucesivamente. En todo el país de alguna manera ha habido detenciones. ¿Ustedes han podido hablar, el Foro Penal venezolano ha podido hablar con algunos de los detenidos para saber las circunstancias en las que se produjeron las heridas, las agresiones, las capturas? No, hasta ahora no. Las detenciones se produjeron anoche. La información es por el familiar y básicamente estamos en este proceso donde hay abogados y activistas nuestros que están en los centros de reclusión intentando tener comunicación con ellos. En el momento que las personas se detienen, hay que recordar que pues no se les permite acceso inmediato y hay que esperar que sea o liberado inmediatamente por el cuerpo policial o llevado a un tribunal, ser presentado, y en ese momento es que los abogados los asisten, y en ese momento realmente es que tenemos el contacto directo con los detenidos. Sí, señor. En Venezuela lamentablemente se ha limitado mucho y sobre todo este año, mucho el acceso de abogados a detenidos, y los cuerpos policiales es bastante difícil que permitan la conversación con el detenido. Por el otro lado, y en eso hay que ser muy cuidadoso, hay una serie de personas que todavía no se sabe su paradero, o sea, que quedan, digamos, vamos a llamarlo entre comillas, desaparecidos, es decir, no se conoce realmente el lugar. Sin embargo, eso no podemos tampoco determinarlo, porque no se sabe si es que la persona por alguna circunstancia está en otro lugar, no ha llegado a su casa. Recuérdense que ayer, sobre todo, y uno veía en las calles de Caracas todavía en la madrugada personas caminando por las calles, porque caminaron mucho, por ejemplo, en la zona de Petare, totalmente lo que llamamos, lo que es el sector Petare, pues es totalmente al este de Caracas, y la gente caminó del este de Caracas al oeste de Caracas. Entonces, para caminar de vuelta, pues tardaron un tiempo, y hasta ahora no podemos verificar que realmente la persona pueda haber sido detenida, pero hay personas que se han reportado como desaparecidas. Pero repito, estamos en ese... Señor Romero, definitivamente es mayor. Le quiero hacer una pregunta para terminar.
Este es un tema que ustedes en el Foro Penal trabajan hace mucho tiempo, con base en lo que pasó en las elecciones, pero especialmente con base en lo de ayer, de ese levantamiento popular en Petare, en las calles de las principales ciudades en Venezuela. ¿Usted ve al ejército de Maduro disparándole a estas multitudes que se van a seguir aglomerando? Si lo veo en un futuro, dice usted, o si lo vi ayer. No, si lo ve en el futuro, si cree que esto se va a volver. Eso sería un poco una respuesta un poco especulativa, ¿no? Nosotros esperemos que eso no sea así. Obviamente ha ocurrido y el llamado siempre es que eso no ocurra, porque recuérdense, ha ocurrido, sí, que ha habido disparos, en Venezuela se han reportado solo en las diferentes manifestaciones a lo largo, desde el año 2014, más de 300 personas asesinadas, ¿no? Ahora bien, y heridas miles, ¿no? Que ni siquiera se conocen. Ahora bien, recuérdense que y esto es importante decirlo, que el día de hoy hay una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, precisamente por situaciones que ocurrieron en el año 2014 y 2017. Entonces, hay que recordar también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está recibiendo también esta información, y entonces hay que recordar que cualquier persona, llámese cuerpos policiales, cuerpos o milicias armadas que actúen, son responsables de crímenes de lesa humanidad ya investigados al día de hoy, ¿no? Es decir, que no hay que abrir una investigación nueva. Su respuesta es, ya lo hicieron una vez y seguramente están dispuestos a volverlo a hacer, ¿verdad? Esperemos que no, repito. Yo creo que la investigación ante la Corte Penal Internacional de alguna manera establece una especie de barrera, de límite a aquel que dispara. Hay que recordar también, y por eso digo especulativamente hablando, o digámoslo subjetivamente hablando, yo les puedo decir que yo creo que hay más temor en los cuerpos policiales de disparar contra las personas, porque además hubo personas que fueron de alguna manera responsabilizadas en bajo nivel, es decir, el que dispara lo han responsabilizado, no el que ordena, pero al que dispara lo han encarcelado, al que dispara lo han procesado y al que ordena ha quedado libre. Entonces el que dispara, el ejecutor, probablemente tiene algún mayor temor al día de hoy de cometer estos crímenes, ¿no? Ese es mi análisis, repito, muy subjetivo, pienso yo, pero hay 5 personas asesinadas solo un día, ¿no? Yo también espero que no se atrevan. Ayer se atrevieron, es lo que está pasando esta mañana. Don Alfredo Romero, del Foro Penal, desde Caracas esta mañana, sobre los choques de las últimas horas. 5 muertos, número indeterminado de desaparecidos y por lo menos 46 personas detenidas esta mañana en Venezuela. No, 97 al corte de hoy. Detenidos. Eso que se está refiriendo es de ayer, sí, 97 detenidos al corte de las 12 de la noche del día de ayer. Y quiere decir con todo, la represión. El que se está refiriendo a 46 a las 9 p.m. que sacamos un corte, pero a las 12 es 97. Actualizo entonces, 97, no 46, 97 los detenidos. Señor Romero, gracias por la actualización de los datos. Muchas gracias a usted. La represión trabajando a toda marcha. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy es un martes, desafortunadamente, que tiene a Venezuela al borde de enfrentamientos y de violencia política. Todo producto del fraude de Nicolás Maduro. Aparecieron en las últimas horas grupos paramilitares encapuchados, como no, muy fuerte armados. Un tren del llano, muy parecido, dicen ellos, al tren de Aragua, que se ha hecho célebre a nivel internacional, que está armado con la teoría de defender a los venezolanos en las calles. En las últimas horas, 7 personas muertas, decenas de personas heridas, 46 manifestantes detenidos por el régimen. Hay 4 estatuas de Hugo Chávez que fueron derribadas, destruidas las cabezas de Hugo Chávez de las estatuas, arrastradas por calles de diferentes ciudades. Y en esta madrugada de martes fue incendiada la alcaldía de Cariruana, que es una ciudad en el estado de Falcón. Una situación de crisis, dice el presidente Maduro,
con todo el cinismo del mundo, como todo lo que hace, que él está evitando un baño de sangre porque dio la instrucción. Acaba de perder Camila Osorio su tercer partido en los Olímpicos de París. Juan Camilo. Sí, señor. En los octavos de final se despide entonces de la prueba individual del tenis femenino. María Camila Osorio, la cucuteña de 22 años, perdió el primer set 6-0, ganó el segundo 6-4 y acaba de caer en el tercero 6-3. Alcanzó a estar abajo 4-1, pero le remontó más que en lo físico, en lo mental. A Collins, que lloró. Llora María Camila Osorio en este momento, Juan Camilo, inconsolablemente. En algún momento, hace 5 minutos, estaba llorando la gringa, la norteamericana. Sí, la norteamericana. Decían un golpe de calor de 33 grados a esta hora en París, 37 de sensación térmica. También hay que recordar que Collins es una deportista que sufre una enfermedad crónica, que es artritis reumatoide, y fue diagnosticada en 2019, por lo cual también seguramente tenía dolor. 6-0, 4-6, 6-3. El triunfo de Daniel Collins en este momento en los Olímpicos de París. Ya viene la información deportiva con Juan Camilo Vargas. Padre, buenos días, lo vuelvo a saludar. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas, tratando de provocar siempre las mejores de esta mañana, padre. Sabe que me han estado escribiendo muchos amigos venezolanos. Yo tengo muchos amigos venezolanos, pero bastantes. Muchos de ellos escriben pidiendo una palabra, pidiendo un mensaje. Y son de esos momentos en los que uno no sabe cómo elaborar un discurso, porque todo podría quedarse en palabras bellas, porque hay unas realidades muy fuertes. Mira el informe que nos acaban de dar. ¿Y le va a decir algo a los venezolanos? Le voy a decir lo que les he estado diciendo a mis amigos, se los voy a decir en directo aquí. 7 de la mañana, 25 minutos. Ya viene el padre Linero hablándole a los venezolanos, bueno, por ahí derecho, hablándonos a nosotros sobre Venezuela. 7:25 en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 26 minutos. Ayer me escribió una amiga venezolana. Estaba triste y desolada. Ella había trabajado con ilusión en todo este proceso, creyendo firmemente que era el comienzo de una transformación en su país. La sentí llorosa y decepcionada. Me decía que lo habían intentado de todas las formas posibles, pero no habían logrado darle una nueva ilusión a esas familias divididas, empobrecidas y llenas de dificultades. Su pregunta era cómo podía ella seguir creyendo y cómo recuperar la esperanza. Inmediatamente pensé en tantos venezolanos que viven aquí en Colombia, enfrentando situaciones similares, y quisiera compartir algunas reflexiones desde mi perspectiva. Primero, es importante no dejar que la situación destruya toda esperanza. No todo está perdido. Es necesario seguir trabajando en función del proyecto. La situación actual ha dejado una imagen clara y concreta de la realidad de su país para el mundo. De verdad creo que el proceso de transformación ha entrado en una etapa definitiva. Esto no puede sostenerse así por mucho tiempo. Lo segundo, es crucial concentrarse en lo que se puede hacer hoy y hacerlo con pasión, con inteligencia y firmeza. Es válido llorar, pero también actuar con la sabiduría que estas situaciones exigen. La historia nos ha demostrado que rendirse y abandonar la lucha existencial no es la mejor opción. Es en la constancia y en la perseverancia donde se encuentra el sentido. Lo tercero, es esencial fortalecer las relaciones con los demás, con aquellos que comparten la misma búsqueda, y apoyarse mutuamente, creyendo con firmeza en que es posible lograrlo. Es en la conexión con los otros donde se descubre lo que se ha logrado y lo bueno que hay en la vida. Por último, desde la experiencia espiritual de cada uno, es fundamental tratar de encontrarle sentido a la situación, apropiarse de experiencias que impulsen desde dentro a seguir adelante y entender que los valores de justicia, paz y amor siempre prevalecerán frente a cualquier otra realidad. Es vital evitar caer en las mismas actitudes y expresiones que el otro, que el que está haciendo de enemigo. Hay que diferenciarse de él. Luego cerré los ojos y pensé en nosotros, y pensé en el poder de nuestras decisiones y la responsabilidad que tenemos al tomarlas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
documento firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deja claros los límites, los deberes y los derechos para los médicos residentes en Colombia. Es la circular 012, que busca garantizar las condiciones para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que buscan programas de especialización médico-quirúrgicas y odontólogos que adelantan especialización en cirugía oral y maxilofacial. La circular está dirigida a instituciones públicas y privadas que prestan el servicio de salud, secretarías de salud departamentales y distritales, residentes médicos y profesionales del servicio social obligatorio, y establece que, salvo en los casos de emergencia establecido en la norma para los prestadores de salud, la dedicación de residentes en dichos prestadores no podrá superar las 12 horas por turno y las 66 horas por semana, las cuales para todos los efectos deberán incluir las actividades académicas de prestación de servicio de salud e investigativas. Y en cualquier caso, los turnos tendrán descansos que garanticen al estudiante su recuperación. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:29 de la mañana, hora de los deportes en Mañanas Blue. Y hay que aplaudir de pie la actuación olímpica de nuestra tenista Camila Osorio. Cayó con parciales 6-0 y 6-3 frente a la estadounidense Danielle Collins, número 9 del planeta. En el último parcial, la colombiana estuvo 3 games abajo en el marcador y llegó a poner contra las cuerdas a su rival, que en medio del set se sentó a llorar, tal vez por la presión, también por el calor, 37 grados de sensación térmica, o el dolor que le ocasiona su artritis que le diagnosticaron en 2019. Camila se despide de París tras alcanzar la mejor actuación en la historia del tenis colombiano en unas justas olímpicas. Igualó a Fabiola Zuluaga, que también llegó a tercera ronda en los Juegos del 2000 y los del 2004. Y en el BMX Freestyle, la vallecaucana de 21 años, Queen Saray Villegas, marcó un puntaje de 84-42 tras sus 2 oportunidades y se ubicó cuarta del primer turno. Resta el segundo turno, donde se presentan 6 competidoras. Por ahora, Saray es cuarta y si permanece entre las 9 mejores, cuando todas las participantes pasen, clasificará a la final de esta disciplina, que será mañana a las 6:10 de la mañana. En el tiro con arco masculino, Andrés Hernández Vera, de 16 años, cayó 7-1 con Thomas Chirot de Francia en los 32avos de final y fue eliminado de la prueba individual de esta disciplina en los Juegos Olímpicos 2024. Y en baloncesto olímpico, España se quedó con un duelo apretado frente a Grecia con un marcador de 84-77. El mejor del partido fue el griego Giannis Antetokounmpo, el alero de los Milwaukee Bucks de la NBA, quien anotó 27 puntos. Pese a esto, España se impuso y lidera el grupo A, donde también están Canadá y la selección australiana de baloncesto. Otro deportista colombiano es noticia y tendencia, James Rodríguez, pues ayer aterrizó en Barranquilla en un vuelo privado junto al empresario Cristian Daes, quien ha aportado económicamente al Junior para que haga fichajes importantes, por lo que los hinchas pensaron que se estaría negociando la llegada del 10 al equipo tiburón. Sin embargo, el propio Daes desmintió el rumor con el siguiente mensaje en redes sociales, abro comillas: a James lo queremos en Junior, pero aún es demasiado pronto en su brillante carrera. Somos buenos amigos y nos devolvimos juntos de Miami. Traté de convencerlo, le di vuelta por Barranquilla, pero no es el momento aún, cierro comillas. A James lo relacionan en Italia también con la Lazio. Se dice que sería el 7º fichaje del equipo blanquiceleste de Roma para la temporada que se avecina. Se habla de un contrato por 2 años para jugar en la Serie A italiana. Y en el fútbol profesional colombiano, Cali volvió a caer, esta vez con Fortaleza en el estadio La Herrera de Bogotá. Forta se fue arriba con goles de Sebastián Navarro y Daniel Rivera y descontó por el Cali Freddy Montero de penal, cerrando el compromiso. Cali es cuarto en la tabla del descenso, igualando en promedio 1.07 con Envigado y muy cerca de Jaguares, que tiene 1.02 y está en posición de pérdida de categoría. Entre tanto, Pasto en su casa le ganó 2-0 a Pereira con anotaciones de Diego Chávez y Kevin Londoño. Al que no le fue bien es a Lucas González, el entrenador colombiano, ex América, ex Águilas Doradas, que fue despedido de Central Córdoba de Argentina tras una nueva caída. Perdió 2-0 en casa frente a Vélez por la jornada 8 de la Liga Argentina. Dirigió 9 partidos, ganó 1, empató otro y perdió 7 para un rendimiento del 15%. 7:32 de la mañana son los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Saliste su bolsillo porque sube la tarifa del peaje en Colombia. La medida comenzará a aplicarse a partir de este jueves 1 de agosto. Una resolución del Ministerio de Transporte confirma que el aumento será del 4,64% y también establece que el Invías deberá actualizar las tarifas establecidas para las diferentes categorías de vehículos. Así las cosas, algunos de los peajes para carros particulares superarían los 20.000 pesos, como ya ocurre con el peaje del túnel de Oriente en Antioquia, el más caro del país. En Colombia existen cerca de 180 peajes. De estos, 147 están a cargos del Invías y de la ANI, mientras que los restantes son administrados por gobiernos locales y departamentales. El top de departamentos con más peajes en Colombia son Cundinamarca, que tiene 26, Antioquia con 20 y Valle del Cauca con 13. Este año, los conductores colombianos ya habían experimentado un nuevo golpe al bolsillo en cuanto a aumento de peajes se refiere. El año pasado, recordemos, el presidente Gustavo Petro decidió congelar el incremento anual de algunos peajes debido a la alta inflación. Sin embargo, el golpe al bolsillo este año es doble, todo para compensar el déficit de ese congelamiento. Siete de la mañana, 34 minutos. Mucha atención. Esta mañana finalmente hay comunicado el secretario general de la OEA, que es el señor Almagro, de quien le estaban pidiendo un pronunciamiento, lo emite hace algunos segundos, hablando del fraude, pero también hablando de la represión de las últimas horas. Desde Washington, Juan Camilo. Es un comunicado duro, Néstor, con pullas para bastantes sectores, si se quiere, leyéndolo entre líneas. Y de hecho sí había cierta inquietud de por qué Almagro no se había pronunciado, porque recordemos que él es uno de los principales críticos del régimen de Nicolás Maduro. Al parecer estaba esperando un informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Es un informe de alrededor de 23 páginas que adjunta con este comunicado que dice: la peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debería ser asegurar la libertad, la justicia y la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos. Aquí un párrafo clave. Dice: a lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta la fecha, hasta el día de la fecha. Y aquí vienen las pullas. Dice: el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años. Se puede considerar allí una pulla para Estados Unidos. Y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo y en muchos casos de manera muy rudimentaria. Es el comunicado de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Recordemos que hay un bloque de países que solicitaron ante el organismo que mañana hay una sesión extraordinaria de la OEA que ya se acogió, será alrededor de las 2 de la tarde. Y cabe destacar que en ese bloque de países no está claro si vaya a estar Colombia, en el bloque de países que le exijan al Consejo Nacional Electoral que cuenten los votos y muestre las actas, porque se espera que haya un proyecto de resolución en ese sentido, para mayor transparencia. Lo digo de que no es claro que Colombia vaya a estar en ese bloque, porque al menos en la citación para esta sesión extraordinaria que será mañana por la tarde no figura Colombia. 12 países la firmaron. La solicitud fue encabezada por Ecuador y se adhieren a ella Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nótese que están ausentes Brasil, Colombia y México, entre varios países, pero estos tres fundamentalmente. Que ahora bien, según lo que ha trascendido, se encontrarían en medio de intensas negociaciones en estos momentos para poder emitir un comunicado conjunto pidiendo más transparencia en Venezuela. Aquí es crucial el papel que juegue Brasil. Quizás por eso hoy
a las 2:30 de la tarde hora de Washington, 1:30 de la tarde hora Colombia, el presidente Joe Biden sostendrá una conversación telefónica junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué quiere Estados Unidos? Que haya una respuesta diplomática en conjunto, que si formalmente no va a haber un reconocimiento del resultado, se haga una declaración en conjunto y no de carácter unilateral. Washington sabe que tanto Brasil, Colombia como México son fundamentales en estos esfuerzos. Recordemos de hecho que en las últimas horas, durante una conferencia de prensa telefónica, funcionarios de la administración Biden aseguraron que los análisis que ellos han recibido de distintas fuentes son sustancialmente distintos al resultado que reportó el Consejo Nacional Electoral. Néstor. Gracias, Juan Camilo. El énfasis que usted le pone a que Colombia no firmó esa declaración, eso lo que significa es, de momento, el presidente Petro no tiene claro si el tema es de principios, el tema es de democracia o si el tema es de conveniencia de defender a los amigos. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Perkins Rocha es vocero del Comando Con Venezuela, que es el movimiento de la campaña de oposición, el de María Corina Machado y el de Edmundo González. Estuvo intentando ejercer la veeduría en el Consejo Electoral. Se encuentra en Caracas esta mañana. Señor Rocha, bienvenido. Buenos días, a su orden. Señor Rocha, ¿cómo están viendo ustedes la situación esta mañana? Ya publicaron, tengo entendido, todo el mapeo electoral, las actas famosas, en una página que ¿se llama ¿cómo? No lo tengo a la mano, discúlpeme usted, puedo tratar de enviársela. Se llama pero, resultados presidenciales Venezuela 2024. Así es. Excelente, ese es el nombre. En esta página lo que pasa es que yo entro, señor Rocha, y como yo no tengo cédula venezolana, yo soy colombiano, no puedo acceder a los datos, solamente hay que poner la cédula de ciudadanía de Venezuela y ahí da todo el registro, ¿verdad? Así es, exactamente así es. Permitirá a cada elector revisar el acta y sus resultados. A mí no me entra. Podrá ubicar la mesa donde votó, el centro electoral. Es un esfuerzo que hemos hecho absolutamente transparente y que permita de alguna forma explicar la contundencia que tenemos en relación con los documentos que demuestran la falsedad de lo ocurrido la noche del 28 de julio, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral emitió unos cómputos que son completamente distintos a lo que arroja estos documentos. Téngase en cuenta que estos documentos fueron obtenidos de manera lícita, es decir, estos documentos nos los proporcionó. Eso le quería pedir la explicación. Estos resultados de las actas electorales, dijo María Corina, dijeron ustedes ayer, esto ya es 73% del 100% de los votos, ¿no? 73 ayer. Hoy no tengo la cantidad exacta, pero no nos hemos detenido durante la madrugada de hoy. Aspiramos a que estemos por encima de esa cantidad, de ese porcentaje, porque esto es un asunto que está en pleno desarrollo. Sí. Comprenderá me atrevería, señor Rocha, va a decir Maduro y va a decir allá la dictadura que estos son datos falsos que ustedes se inventaron. ¿Cómo certifican que estos datos son los verdaderos resultados electorales? Porque fueron emitidos absolutamente de la máquina, porque están impresos por la máquina, porque hay códigos que vinculan cada máquina con el papel impreso, porque hay códigos de barra, porque hay códigos QR, porque están firmados por los miembros de la mesa. O sea, hay una cantidad de elementos que es cuesta arriba, realmente es cuesta arriba, que estamos muy contentos porque esto es absolutamente contundente. Señor no Rocha, creo que haya ninguna veeduría que pueda llegar a un resultado distinto al que creemos que existe actualmente. Todas las actas, estamos viendo en nuestro canal de YouTube una de las actas que ustedes han publicado en este sitio web. Todas las actas, le pregunto... Ricardo, aclaro una cosa. En el equipo de productores de Blue Radio hay un periodista venezolano, Rogelio Ramos. Rogelio. Sí, señor, Néstor. Esta página que estamos viendo, entramos con su cédula, ¿verdad? Sí, señor, con mi cédula venezolana. Y entonces aquí da
Ahí aparece lo que sería el acta, o lo que llamamos en Venezuela chorizo. El chorizo es el acta que imprime la máquina de votación con todos los datos, todos los votos por candidato y por partido político. En mi caso, yo voto en San Juan de los Morros, en la escuela Josefa Molina de Duque, y ahí yo cuando coloco mis números de cédula aparece lo que sería el chorizo de mi mesa de votación. ¿Qué es lo que se está viendo en ese momento? Por ejemplo, allí Nicolás Maduro con la tarjeta del PSUV obtuvo en la mesa donde yo voto 110 votos. 110 votos. En cambio que por su parte, Edmundo González con la Mesa de la Unidad Democrática tuvo 266 votos. Una cosa, por primera vez en la historia del chavismo en Venezuela, en mi centro de votación se dobla con cantidades de votos en unas elecciones, cualquier tipo de elección. Que me parece que eso es profundamente sintomático. Es exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. Pero es que hay un dato importante, óiganlo. Ganamos en la totalidad de los municipios de Venezuela, en los 358 municipios que conforman los 24 estados de Venezuela, Edmundo González Urrutia, lo digo con toda responsabilidad, ganó. Esto es extraordinario, esto es asombroso. Esto nunca había ocurrido en ninguna elección anterior. Es un triunfo absolutamente abrumador. Sí, y es importante ese elemento que no es menor, como lo estábamos diciendo sobre lo que está pasando en San Juan de los Morros, un caso apenas de muchos. Le preguntaba, señor Rocha, ¿todas las actas están digitalizadas? Quiere decir, el 73%, o tal vez un poco más con el paso de las horas, que ha sido recaudado por la campaña opositora, ¿ya están digitalizados? ¿Ya están en el sitio web en el que se espera que esté toda la información? No, por eso le aclaré. El 73% fue a la hora del anuncio que ayer hizo María Corina Machado, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. Pero esto no ha parado, desde ayer no ha concluido, esto está en pleno desarrollo. No sabemos a la hora, en este momento habría que detener el proceso y yo me encuentro en otro lugar. Es de presumir que ya hemos avanzado en ese sentido. Sí, claro, pero más allá del porcentaje, ¿toda esa información está digitalizada? Es decir, ¿todas esas actas ya están disponibles? Es que, entienda, como bien aplicó el ciudadano que estaba en el estudio, que está en el estudio y que es venezolano y está allá, esa acta es un papel técnico que emite, que jurídicamente tendríamos que calificar de un documento público administrativo, porque es usual que esas máquinas impriman ese papel de esa forma, como una factura comercial, pero que es angosta y muy larga. Eso es lo que él dice que se llama chorizo. Eso lo tienen los testigos, cada testigo tiene uno, y acto seguido, después que termina la votación, sale y lo digitaliza. Y es lo que nos está enviando. Nos está enviando la prueba digital y a su vez el físico y el material. El procedimiento que hemos construido desde el Comando con Venezuela ha sido absolutamente importante, porque es resguardar al testigo, muchos de los cuales los están buscando en este momento para impedir esto, y resguardar el material. O sea, no pretendan ustedes que pongamos esto de alguna forma. Lo importante es resguardarlo para cuando se presente la veeduría internacional, que es la que aspiramos, el material físico. Mientras tanto nos manejamos con el material digital, que es el escaneo que se hace de ese chorizo, disculpen la palabra, pero así le decimos los venezolanos, que se lleva a la digitalización para el manejo en computadora. Y luego el resguardo físico y material. Sí. ¿Esta misma información está disponible en la página del Consejo Nacional Electoral? No, porque eso forma parte de la opacidad del Consejo Nacional Electoral. A esta hora, el Consejo Nacional Electoral ha debido entregar el CD de todo el proceso y no lo ha entregado y no lo va a entregar. Repito, no lo va a entregar porque no hay manera de que cuadre lo que hizo. E incluso si lo entregara, porque con un ardid tratara maliciosamente de que cuadrara en su proyección matemática, estaría revelando la fórmula del cálculo para poder desmontar lo que ellos van a entregar. No lo van a entregar. Sí. En consecuencia, de esto se trata. Quien les habla es testigo nacional electoral ante el Consejo Nacional Electoral para que ese día
yo participara en el acto de totalización en nombre de 20 Venezuela, pero también junto a Delsa Solórzano en nombre de Encuentro Ciudadano y Juan Carlos Caldera en nombre de Primero Justicia. Los 3 representantes del partido Mesa de Unión Democrática, y no nos dejaron ingresar. Fehacientemente quedó demostrado que no pudimos acceder al espacio físico donde la totalización se iba a hacer, y luego nos invitan a que participemos de la locución del presidente del CNE. Un testigo participa de la elaboración del acta, no del resultado del acta. Evidentemente, señor Rocha, eso le iba a preguntar. ¿El fraude cómo lo ejecutan ellos? Porque no han presentado actas. ¿Ellos simplemente se inventaron la cifra o tienen algún respaldo? Y la anuncian. Ellos hablan de una cifra y la anuncian. No, por eso, la cifra es 51-44, 51 para Maduro, 44 para Edmundo González. Pero ¿hay algo que respalde esa cifra? ¿Hicieron el fraude alterando algo? La respuesta es no, señor. La respuesta es no. Y la alteración que usted presume, debemos determinarla cuando tengamos contacto con los documentos que ellos tendrán que demostrar como contraprueba a la prueba que nosotros presentamos. No sé si me explico. Ellos hicieron un anuncio. Ese anuncio no tiene ante los venezolanos respaldo técnico ni respaldo documental. Nuestro anuncio, que para el 73% de las actas dimos ayer, es de 6.275.182 votos para Edmundo González y 2.759.256 para Nicolás Maduro. ¿Cómo respaldamos esto? Con las actas que tenemos en mano, que representan ayer el 73%. Hoy estas cifras deben cambiar y tendremos también las actas digitalizadas y físicas para explicarlo. Sí. Señor Rocha, ya conociendo esta información que hicieron ustedes ayer pública, ¿qué esperan ustedes que siga o que pase? ¿Qué esperamos, la verdad? Seguramente usted me preguntará qué vamos a hacer. No le voy a revelar qué lo vamos a hacer, sino la defensa política, comunicacional y jurídica. Defensa jurídica, comunicacional y... Jurídica en los dos terrenos, nacional, que es el que más nos importa, nacional, que es el que más nos importa, e internacional, en todos los organismos políticos, administrativos, donde podamos llevar nuestra documentación digital y material para demostrar lo ocurrido. El problema es que a Maduro no le importan ninguna de esas 3 batallas, ni la jurídica, ni la comunicacional, ni la política. Nuestro problema no es el señor Nicolás Maduro, amigo. Nuestro problema es la convicción de que el ciudadano tiene que tener la verdad, y en función de eso haremos lo que sea conveniente. En este momento no es un problema lo que piense o no piense, actúe como actúe. Nuestro problema es institucional y democrático, y vamos a hacer lo que creemos que por ley y por defensa del ciudadano vamos a hacer. Señor Rocha, le hago una pregunta final, y usted lo debió escuchar. Diosdado Cabello, que suele ser el más cínico de todos, dice que ustedes, la oposición, está convertida en una fábrica de actas a la medida. Se refiere a la publicación de las actas, estas de las que estamos hablando, publicadas esta madrugada. ¿Cuál es su respuesta? Que busque un árbitro neutral, el que él crea, neutral, donde eso que está alegando podamos nosotros desvirtuarlo. Mientras tanto, serán sus alegaciones, a nosotros no nos interesa. Nuestras alegaciones, nuestras pruebas, que quisiéramos tener un espacio arbitrado donde poder demostrarlo nacional e internacionalmente, están perfectamente consustanciadas con lo que estamos diciendo, y es lo que aspiramos. Sí, señor Rocha, quiero plantearle el siguiente escenario. Ustedes, la oposición, logran confirmar, demostrar el fraude con las actas. El Consejo Nacional Electoral reconoce el error y terminan tumbando a Nicolás Maduro y proclaman a Edmundo González. ¿Cómo o de qué manera? Ese sería el escenario ideal. Soñado. Claro, ideal. pero se lo estoy planteando, señor Rocha, porque son los venezolanos los que quieren, venezolanos que viven en Colombia, que quieren plantear o conocer cuál va a ser la hoja de ruta para esa eventual reclamación. ¿Ante quién, si todas las entidades están hoy cooptadas por el chavismo, por el madurismo, señor Rocha, ante quién se hace esa reclamación si todas las instituciones del Estado venezolano le responden a Maduro?
Nosotros no queremos tumbar a Nicolás Maduro. Nosotros queremos que el Consejo Nacional Electoral proclame a Edmundo González Urrutia con las pruebas que demuestran que los venezolanos votaron por él masivamente y no por el señor Nicolás Maduro. Si eso no lo hace el Consejo Nacional Electoral, haremos lo posible para que otras instancias nacionales e internacionales creen el clima posible de la presión para que eso se reconozca. Y de aquí a ese hecho tenemos todavía 5 meses, porque el 10 de enero del año 2025 constitucionalmente es cuando debe arrancar el nuevo periodo constitucional. Tenemos 5 meses para lograr eso. Sí, señor Rocha, las actas publicadas equivalen al 72% de los votos. El otro 27-28%, ¿dónde está? Nuestro acopio de actas a la hora del día de ayer alcanzaba el 73% de la totalidad. Hoy eso ha sido una cadena consecutiva de procesamiento de actas, de escaneo de documentos, de resguardo de documentos, resguardo no solamente al material, sino también resguardo a la persona del testigo, de tal forma que el resto se irá viendo sucesivamente en las alocuciones que nosotros desde la unidad hagamos. En particular, nuestro candidato Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, como líder del proceso, harán esas alocuciones. Muy bien, es Perkin Rocha en directo desde Caracas, es vocero del Comando con Venezuela, hablando sobre la publicación de las actas ya en Internet. Me sorprende que no la hayan tumbado, aunque la página tiene cierta intermitencia. Ya se pueden consultar los datos, los de verdad, alrededor de las elecciones de hace 2 días en Venezuela. Un gusto saludarlo. Hasta ahora en 2 veces las han interrumpido, permítame aclararle, disculpe. 2 veces la interrumpieron y pudimos restablecerla en 2 oportunidades. Ustedes están en una aventura allí, ¿no? Porque han tenido que cambiar el nombre y han tenido que batallarla para publicar las actas. Absolutamente, todos los obstáculos se convierten en triunfo y eso ha sido el reconocimiento que nos dio los ciudadanos. Nos quitan los camiones, cierran los hoteles, clausuran las ventas de empanadas donde María Corina Machado y Edmundo González se bajan en el camino a comer. Nos quitan las canoas con las cuales pasamos los ríos y todo eso se ha vuelto absolutamente en algo contrario. La gente reconoce la injusticia de esta campaña y lo desigual que ha sido este proceso. Señor Rocha, le mando a usted, a la gente de Comando con Venezuela, un saludo, mis mejores deseos. Muy amable. Muchas gracias, hermanos colombianos. Muchas gracias. Chao. Perkin Rocha, vocero de la oposición. Ricardo, la página se llama resultadospresidenciales2024.com. De momento, en este momento, está funcionando. Pero, sí, resulta... Pero el régimen, Ricardo, pues me atrevería a decir... Pues 2 intentos... La apuesta es que la tumban y la tumban de a poquitos. Ahí lo han dicho, lo dijo el señor Rocha, 2 intentos que lograron sortear durante esta madrugada para tumbar este sitio web, Néstor. Lo que resulta increíble es que sea la oposición la que primero publica el material electoral. Eso es absolutamente increíble y va a ser uno de los elementos que tengan en cuenta organismos internacionales en el momento de verificar si se cumplieron o no los estándares en las elecciones presidenciales en Venezuela. No es posible que todo un poder electoral, aquí solo el CNE, porque aquí no hay registraduría y esa es una diferencia con Colombia, Néstor. Todo el poder electoral, que es uno de las 5 ramas del poder público en Venezuela, es el Consejo Nacional Electoral, que tiene toda la burocracia, tiene todo el presupuesto, tiene toda la tecnología y 2 días después no ha presentado un acta, no ha entregado un solo documento que sustente lo que dijo el señor Elvis Amoroso a las 12 de la noche proclamando a Nicolás Maduro. Entre otras cosas, Héctor, Enrique Márquez, que fue candidato también en estas elecciones, que es un hombre muy reputado, fue magistrado del Consejo Electoral, dijo anoche una cosa que es muy llamativa, dijo: el papel que leyó Elvis Amoroso con las cifras dando como presidente a Nicolás Maduro no salió de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Es que eso se lo inventaron. Por eso le decía yo al señor Rocha, el fraude no es que contaron mal contadas, es que no hay manera. Se inventaron las cifras. No, Felipe, se inventaron las cifras 51-44 como se hubieran podido inventar 53-24, cualquier cifra, correcto, la que se acomode. Claro, burdo fue el montaje
que a los otros candidatos, si usted se da cuenta, Felipe, a todos les adjudican el 4.6. Sumados todos, da el 109, que es una barbaridad, por supuesto. 109.2. Sí, Néstor, pero tan grande déjeme hacer una... Tan grande fue el triunfo que no se atrevieron a poner más de 51%. Sí. Es decir, pusieron una cosa peleada. Se inventaron los números y pusieron una cosa peleada porque es que era tan burdo y digamos tan evidente que el señor Edmundo González pues había obtenido una mayoría muy amplia, que inventarse algún otro número pues resultaba ya un gran despropósito. Pero desgraciadamente, Néstor, yo insisto, creo que no vamos a ver esa imagen que describía María Camila de que vamos eventualmente, hipotéticamente, a que el Consejo Electoral va a decir, bueno, ok, contemos las actas, vamos a mirar, y después decir, ay, nos equivocamos, sumamos mal, y sí ganó el señor Edmundo González. Eso francamente no creo que vaya a pasar. Pensar con el deseo, son venezolanos. Yo sé que es una utopía, pero se vale. A la pregunta, Felipe, oiga esta. ¿Se cae el régimen de Maduro? Creo que todos estamos hoy pensando un poquito con el deseo. En la encuesta... Néstor, eso depende fundamentalmente de los militares que están con uno hasta que no están con uno. La encuesta, Felipe, se cae el régimen y aquí están votando muchos venezolanos, sí, 73%, no, 27%. De este tamaño es el optimismo, yo no sé si justificado o no. En las últimas horas la Fiscalía de Venezuela dice que María Corina Machado y Leopoldo López están vinculados con el hackeo. Esto quiere decir los pájaros tirándole a las escopetas. En segundo, saludo. En Washington se encuentra esta mañana uno de los hombres de la oposición, Leopoldo López. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Noticias de gran interés para el bolsillo de millones de colombianos en los presupuestos de peajes, diésel y ahora también de impuestos. 3 planas que intenta enmendar el gobierno en cada uno de esos aspectos. Por el lado de peajes, como nos acaba de decir Juan Camilo, tras el congelamiento de las tarifas hace año y medio en un experimento que salió mal y que dejó desfinanciadas carreteras y obras de infraestructura 4G. Plana que también intenta enmendar el gobierno con los precios del diésel, responsables este año de un saldo en rojo de 11.6 billones de pesos por cuenta. De esos líderes de la oposición, todos, María Corina, Guaidó, Edmundo González, todos están viviendo una vida de película. Leopoldo López fue líder de la oposición, fue precandidato, estuvo preso, estuvo en el helicoide, se voló y hoy está en Washington. Señor López, bienvenidos, buenos días. Muy buenos días.